Hechos capítulo 20, verso 17 hasta el 27. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento, para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Leo de nuevo el verso 26 y el verso 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Mis amados y mis amadas, Pablo convocó en Mileto a los ancianos de la iglesia de Éfeso, una iglesia que él mismo había fundado. Fue una despedida solemne, habéis oído, ¿no? Dice que el Espíritu Santo le da testimonio de que le esperan tribulaciones y prisiones. Así que fue una despedida, repito, muy solemne, y no los citó para darles una charla técnica, sino para dejarles un legado, para darles una herencia espiritual. Atención a estas palabras. Herencia espiritual. ¿Qué es esta? Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, os lo he advertido, os lo he enseñado. Nadie podrá decir en aquel día que la verdad no le fue enseñada, que la verdad no le fue predicada. Nadie podrá decir que no fue advertido. Esto es un poquito la enseñanza y el propósito cuando leemos a profetas en el Antiguo Testamento, por ejemplo Ezequiel, que decía, el Señor, hablándole a él, dice: si el profeta ve venir el peligro, si el profeta ve la espada y no avisa al pueblo, yo demandaré la sangre del profeta. Pero si el profeta avisa al pueblo y el pueblo decide no hacer caso, eso ya es cuestión del pueblo, pero yo no demandaré la sangre del pueblo al profeta que, como atalaya, avisó al pueblo. Dicho de otra manera, el silencio cobarde, cuando el pueblo debe ser advertido, mancha al siervo de Dios. El siervo que calla cuando ve el peligro, el siervo que esconde parte de la palabra cuando ve las nubes de tormenta que se acercan, es cobarde. Y sabéis que los cobardes no heredan el reino de Dios. No solo los fornicarios, no solo los adúlteros, no solo los ávaros, no solo los mentirosos, los cobardes tampoco heredan el reino de Dios. Y yo quisiera, y quisiera que todos quisierais, y pienso que todos lo queremos, que al final de nuestra vida a nadie, empezando por los que venimos aquí, se nos diga que no hemos anunciado, que no hemos predicado,
que no hemos enseñado todo el consejo de Dios. Todo. Mirad, mis hermanos, cuando Pablo dice no he rehuido, no es como decir, yo dije lo que tenía que decir. Mira, era mi deber, yo tenía que cumplir, es lo que me tocaba y yo pues he tratado. No es este informe, sino que Pablo, mis hermanos, cuando está diciendo esto, está diciendo, no he rehuido, es decir, yo reconozco que tuve miedo. Yo sentí la tentación de esconderme, de huir, de callar, pero no lo hice. Me sentí en debilidad, me sentí confrontado, con mucho temor y con mucho temblor. Pero el Señor me dio las fuerzas y no callé, no escondí la verdad. Este verbo es interesante, no he rehuido. En el griego es upostelo. Y upostelo es un término militar que trata de definirnos la lucha que hay en el corazón, en el interior de un soldado, cuando ve que la cosa se está poniendo negra, 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 y quiere salir por piernas del campo de batalla. Y tiene esa confrontación interior. Ve que las cosas se están poniendo graves, ve que la victoria, más que estar cerca, está lejana y empieza en su corazón esa lucha de querer huir, de querer desertar, de querer esconderse y desaparecer del campo de batalla. Y uno se retira por el miedo al riesgo. ¿Está bien? Bueno, en el caso de la predicación, en el caso de los que salen aquí domingo tras domingo, o que salen viernes tras viernes, en el caso del ministerio pastoral o de enseñanza, mis hermanos, el predicador también tiene esta tentación. La tiene, creedme, la tiene. ¿Sabéis por qué la tiene? De rehuir y de esconder todo el consejo de Dios. Porque si predicamos todo el consejo de Dios, ¿cuántos ídolos van a caer en medio nuestro, mis hermanos? Si predicamos todo el consejo de Dios, ¿cuántas vacas sagradas van a tener que ser sacrificadas, mis hermanos? Siempre que el predicador, tomado por el Espíritu Santo, repito, anuncie todo el consejo de Dios. Si miráis la historia, a algunos nos encanta la historia de la Iglesia, viendo la historia de nuestra Iglesia, se puede comprobar claramente, mis hermanos, que cada generación, cada siglo ha levantado, y no solo ha levantado, ha venerado a sus ídolos respetables. Cada generación, una detrás de otra, y nosotros no somos ninguna excepción. Es muy fácil decir las iglesias o aquellas iglesias, pero nosotros somos la Iglesia del Señor también. Y pienso que este es el camino más sensato, el más honesto, el más íntegro, el más prudente y el más sabio. Mirad, mis hermanos, estos ídolos respetables pueden ser tradiciones, interpretaciones heredadas o líderes que son intocables. A estos no se les puede decir nada. Aunque no llevan la mitra, parece que están sentados en el trono y tienen más autoridad que el Papa. Pero son doctrinas de hombres que, como nos dice Efesios 4, son empleadas para engañar, empleando con astucia las artimañas del error. Pero cuando se predica todo el consejo de Dios, el pueblo que ama la verdad se empieza a separar del pueblo que ama su comodidad. Porque es imposible predicar todo el consejo de Dios sin ofender a la carne y sin provocar conflictos. Es imposible. Imposible. Si hablamos de arrepentimiento, el orgulloso se ofende. Si hablamos de santidad, el tibio se pone incómodo.
Si hablamos de gracia, el religioso ya nos mira mal. Y si hablamos del poder del Espíritu Santo, el racionalista y el que todo lo tiene que filtrar por la razón, también se nos ofende. Pablo sabía que si predicaba ciertas verdades, iba a perder amigos. Pablo sabía que si predicaba todo el consejo de Dios, había puertas que estaban abiertas y que se iban a cerrar. Pablo sabía que si predicaba todo el consejo de Dios, su propia vida corría peligro, hermanos. Y quizá esta puede ser la razón, yo creo que lo es, del estado en que estamos. Por la falta de enseñanza, por la falta de la predicación de todo el consejo de Dios, por tanta abundancia de predicaciones que no predican nada y de enseñanzas que no enseñan nada, estamos como estamos. Y digo estamos como estamos, la Iglesia del Señor. Y así no puede venir la purificación. Así no puede venir, como oraba el pastor Matías en la Cena del Señor, esta visitación del Espíritu Santo que necesitamos como el agua. Pablo decía, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Alguna denominación se llama así, Iglesia del Evangelio completo, porque el Evangelio que predica Pablo es ese, el Evangelio completo, porque un Evangelio incompleto es una traición al Señor. Porque Cristo, mis hermanos, no se puede predicar en partes. Al cordero hay que comerlo todo. No solo el muslo, o solo la patita, o a mí dame esta parte más tiernecita. El cordero pascual hay que comerlo todo. Esto lo tenemos en Éxodo capítulo 12. Cristo no puede ser predicado en partes, y hablando de partes, llegamos a las denominaciones. Las denominaciones no nacen por negar la verdad. Las denominaciones nacen porque absolutizan una parte de la verdad y van apagando el resto. O bien porque no esconden, omiten, dejan una parte de la verdad y dejan el resto. Se tienden a tomar verdades parciales y se hacen absolutas. ¿Entendéis lo de absolutizar? Es como que tomamos la parte por el todo y la parte no es el todo. La silla, en este caso, las que nos sentamos tienen que tener 4 patas, no pueden tener ni 3 ni 2. Si no tienen 4, no es una silla. Entonces lo mismo pasa con todo el consejo de Dios. Y cuando no predicamos todo el consejo de Dios, ¿sabéis qué producimos? Producimos un Cristo moderado. Un Cristo fragmentado. Y separamos, esto vale no solo para el matrimonio, vale también para la palabra de Dios, separamos lo que Dios ha unido. Y lo que Dios ha unido, todo el consejo de Dios, no lo separe el hombre. Pero Cristo, y también lo dijo Mate hoy, creo que en la oración, Cristo no está ni fragmentado ni está dividido. ¿Sabéis por qué? Porque dice Colosenses 1:19 que en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. Toda. Toda la llenura. Toda la plenitud de la deidad en Cristo. Entonces, una vez más, nuestro hermano el apóstol, el pastor Pablo, ¿cómo la vio venir, mis hermanos? ¿Cómo la vio venir la que estamos viviendo durante toda la historia y la que estamos viviendo hoy? Él también dijo en 1 Corintios, capítulo 11, verso 19, porque es preciso que entre vosotros, está hablando a la iglesia de Corinto, está hablando a la iglesia del Señor, dice, es preciso, es decir, es necesario, va a suceder, es preciso que entre vosotros haya disensiones, haya divisiones. Pero dice por qué. No por el gusto de dividir,
No por el gusto de, mira, aquí los buenos y aquí los no tan buenos, aquí los santos y aquí los no tan puros, no. Dice que es preciso que dentro de la casa del Señor haya divisiones para que se manifiesten, para que se revelen, para que se muestren que los que son aprobados. Los que son aprobados, mis hermanos. Porque una verdad, cuando se transforma en media verdad, cuando esa verdad se separa de todo el consejo de Dios, cuando aquello que se llama bautistas parece que es lo opuesto a pentecostales, o cuando parece que pentecostales son lo opuesto a los, o cuando calvinistas, o cuando arminianos, o sea, parece que nos obligan, parece que no hay otra salida que hay que elegir. ¿Con qué parte te quedas? Porque si no te quedas con una parte parece que no eres. Pero es que el llamado de Dios no es con qué parte te quedas. Y no es que Dios nos llame, sino ser santos. Me quedo con todo el consejo de Dios. Con todo. Con todo. No me quedo con el consejo de un hombre, o de una denominación, o de una organización. Dios me manda, a través de su palabra, a través de nuestro apóstol Pablo, a no rehuir, a tener el valor de decir, aunque estoy en debilidad, aunque hay tantas cosas que no veo, ni entiendo, ni comprendo, ni me veo con la capacidad de llegar, el llamado es pasar el velo y seguir caminando a toda la plenitud del Señor. Porque nosotros somos los del camino. Y como dijo alguien, mis hermanos, el camino, ¿sabéis cómo se hace, no? Andando en el Espíritu y no dando rienda a los deseos de la carne. Repito, cuando una verdad se transforma en media verdad porque se aísla del consejo, de todo el consejo de Dios, cuando una verdad ya se relativiza, se absolutiza y se hace una parte y no todo, esa verdad ya es media verdad. Y media verdad es un error. Y el error produce división, mis hermanos. No hay más. Y pienso que no es muy difícil de entender y de creer y de comprometernos con lo que os voy a decir. La división en la Iglesia no surge porque la palabra de Dios sea confusa. No, mis hermanos. En todo caso surge porque selecciono lo que me gusta y aparto lo que me compromete. En todo caso, la división surge porque digo, no entiendo, pero realmente no entiendo no entiendo porque no estoy dispuesto a obedecer lo que no entiendo. Porque si obedeciera, quizá entendería mucho más de lo que entiendo. Pero incido, repito, y hoy espero no ser pesado, pero soy insistente con estas palabras del apóstol, porque como iglesia, al final trataré de mostrar que es una marca que el Señor y una bendición que el Señor ha dejado sobre esta casa, Fijaros que incluso algunos, Dios nos guarde, sienten, aunque no lo confiesen, el orgullo de manifestar su identidad por lo que ellos enfatizan, no por el Cristo completo. Yo soy, puntos suspensivos, de tal denominación, no soy de tal otra, Yo soy, ponedle lo que queráis. Y hasta como una llenura, que no puede ser la plenitud de Cristo, no puede ser la llenura del Espíritu Santo, que como al decir esto, cuidado conmigo porque yo soy así. Yo no soy como los demás, yo soy así. ¿Me explico bien? Mis hermanos, es como si ahora trato de tomar un solo color de la luz, porque sabéis que la luz, si se descompone, hay unos colores básicos, ¿no? Es como si ahora yo aquí, aunque no lo puedo hacer,
o vosotros descomponéis la luz en los colores y tomáis solo un color y decís, esto es la luz. No, no. La luz es la suma, la unión de todos los colores, de todos. No puedo tomar la parte y decir, el rojo es la luz. No, la luz es el rojo, el verde, el azul, el amarillo y los que ahora yo me deje en la lista. Entonces, predicar así, decir el rojo es la luz, el verde es la luz, sería como decir podemos amar sin santidad o podemos predicar la soberanía de Dios sin la responsabilidad humana, o podemos predicar de prosperidad sin cruz, o podemos predicar tantas cosas, pero que son humanas, que no son espirituales. Y predicar así, predicar las partes y no el todo, es predicar a Cristo con recortes, mis hermanos. Es predicar a Cristo de rebajas. Esto es abandonar la gracia de Dios. Esto es ser instrumentos desde la plataforma, desde el púlpito, nosotros mismos que enseñamos a ser instrumentos del error y de la confusión. Y Dios no es Dios de confusión, mis hermanos. Dios es Dios de paz en la iglesia de los santos. Puede ser que uno no entienda, pero tranquilo, Dios sigue siendo y sigue dando paz a los que son suyos. Una paz que sabéis que es sobrenatural, una paz que sobrepasa todo entendimiento y todo pensamiento y que guarda nuestro corazón. Entonces, Pablo, donde yo he terminado hoy, sería como que concluye diciendo, estoy limpio de la sangre de todos vosotros. ¿Sabéis por qué estoy limpio? Porque os he predicado todo el consejo de Dios. Ya está. Todo. Y aquí hay una tremenda gracia de parte del Señor, que Él nos entrega en esta mañana, empezando por mí, que he tenido la satisfacción de encontrarme con Él al preparar esta enseñanza en esta mañana. Cuando Pablo dice, os he predicado todo el consejo de Dios, que nadie se equivoque. Pablo no está diciendo que lo sabe todo. Es imposible. Entonces uno diría, entonces, si no lo sabe todo, ¿cómo me puede predicar todo? Sí, mis hermanos, porque él cuando dice predicado todo, lo que hay que entender es que yo no os he escondido nada. No me he guardado nada debajo de la manga. Os he predicado lo que sé y también lo que no sé. Os he predicado lo que entiendo y lo que todavía no entiendo, pero no el filtro he sido yo, sino yo os he dado todo el consejo de Dios. Por eso estoy limpio de la sangre de todos los que me escuchan. Se trata, Alfredo, de determinación, no de perfección. ¿Entendéis lo de determinación? Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, adelante, adelante. Una cosa hago, os lo dijo Cata también esta mañana, ¿no? Alabaré al Señor, adoraré al Señor. Una cosa hago, tener claro que es mi luz, que es mi salvación, que es el camino, que es la verdad, que es la vida. Por ahí. Y cualquiera que nos mire nos tiene que ver como una brújula que marcamos el norte. No porque nosotros seamos el norte, sino porque nosotros vamos hacia allá. No estamos jugando, no estamos con doblez, no estamos el lunes así, el martes por aquí, el jueves no se encuentran allí y el domingo no se encuentran en la iglesia. No, determinación, una cosa. Una cosa he demandado. Es curioso, ¿no? Lo que estoy pidiendo lo tengo que... ¿Te das cuenta de cómo es esto? Uno diría, lógicamente, esto me parece que no cuadra mucho, ¿no? Porque si lo demando es porque no lo tengo. Pero dice el salmista, una cosa he demandado y lo que yo pido lo tengo que buscar también. Porque el que busca halla
y el que pide recibe, y al que llama se le abrirá. Entonces, mis hermanos, la unidad de la Iglesia, dejémonos ya de cuentos, de monsergas, de política y de religión. La unidad de la Iglesia no va a llegar ni por consensos doctrinales, ni por la firma de tratados de cooperación entre las iglesias. La única vía para que se cumpla la oración del Señor Jesús en Juan 17, de que todos sean uno, también está en Juan, pero en el capítulo 1. La única manera de que seamos uno, mis hermanos, es que de su plenitud tomemos todos y gracia sobre gracia. De su plenitud, ¿por qué? Porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Y mis hermanos, donde falta plenitud, donde falta llenura, entretenimiento. Donde falta llenura, circo. Donde falta llenura, teatro. Donde falta llenura, representación. Donde falta llenura, variedades especiales, actuaciones, que justamente son los síntomas que señalan ese vacío espiritual. Y donde falta la llenura, ¿sabéis lo que hay? Protagonismo. Y de ese protagonismo, celos ministeriales, rivalidades y competencia. Decía Lefrén hace ya meses, bastantes meses, que cuando dejaremos solo de ser consumidores, cuando dejaremos solo de... y cuando empezaremos a ser proveedores, cuando en vez de ser solo sanguijuelas, que todo el día están diciendo dame, 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 y que solo calentamos una silla al día que venimos, vamos a dar un paso más, hermanos, porque el Señor viene. Y me temo que a muchos de nosotros no nos encuentre preparados para la visita. Por eso que anunciamos todo el consejo de Dios. A sabios, a no sabios, a reyes y a los que no son reyes, a libres, a esclavos, a bárbaros, a escitas, anunciamos a todos todo el consejo de Dios. Y el efecto, cuando se anuncia todo el consejo de Dios, cuando se anuncia la plenitud de Cristo, es que aquí el único que queda es Cristo y Cristo glorificado. Y no hay más. Pero cuando aquí queda Cristo glorificado, la Iglesia se convierte en lo que tiene que ser. Un pueblo, una comunidad, una familia extraordinariamente diferente del mundo. Porque santo también se nos enseña, y se nos vio a enseñar el viernes, a los que estábamos aquí, santo no solo es lo opuesto al pecado, sino que tiene una magnitud y una dirección que creo es más alta y la que tenemos que buscar. Los santos son gente extraordinaria, mis hermanos. Pero no porque ellos son soberbios, no porque ellos son altivos, sino son extraordinarios porque no son ordinarios. Porque no hacen lo que todo el mundo hace. Porque no se comportan como todo el mundo se comporta, sino que llaman la atención, no porque quieran ser el centro de atención, sino porque son luz y son sal allí donde están. Y la luz la puedes negar, mi hermano. Como decía Spurgeon, ¿le puedes decir al sol que ilumine? Qué barbaridad, ¿no? Eso sí, si hay este compromiso de predicar todo el consejo de Dios y que escuchemos todo el consejo de Dios, como bien decía Mati un día, esto ya más en lo privado, dice José Mari, qué duro tiene que ser para alguien que no quiere obedecer la palabra de Dios, estar escuchando cada domingo la palabra que no quiere obedecer. Llega un momento en que tienes que tomar una decisión. Porque eso es horrible. Eso es un castigo. Y no se trata de que la pagues con el que viene a predicar aquí. En todo caso, tendrías que orar por el que viene a predicar aquí, bendecir al que viene a predicar aquí, que por cierto,
quiero pensar que esta mañana lo habréis hecho todos. Señor, oramos por el predicador que tengas en esta mañana, que nos hable tu Espíritu Santo por él, Señor. Guíale, que no se equivoque, que el diablo no le engañe, que no busque el humanismo, que busque tu gloria, que realmente tu palabra en esta mañana llene mi corazón, que en esta mañana tu palabra, Señor, haga vida dentro de mí, que esta mañana, después de escuchar tu palabra, salga por esa puerta y tome compromiso y deje la doblez y deje de estar con una pata en el mundo y con otra contigo, Señor, porque al final no tengo una cosa y tengo otra. Ojalá que fueras frío o que fueras caliente, pero decídete, porque el Señor viene, mis hermanos. Y que el Señor viene no es una amenaza, es una advertencia. Y el Señor viene para ser glorificado en sus santos, no en los mundanos, en sus santos, en su pueblo, ese pueblo que Él ha elegido para su gloria. ¿Cómo no le va a glorificar si está elegido este pueblo para esto? Entonces, trato de terminar, y a lo mejor lo consigo. Hace unos días, Mari, que es mi hermano y es mi primo, pero no es primo, es hermano, y Raúl y vuestro servidor estábamos en la iglesia de la Guarapeta, donde también está la iglesia del Cafetal, y un poquito más lejos está la iglesia de Castillo Ceibón. Castillo Ceibón, aunque no es el tema que me ocupa, creo que es un momento para señalarlo aquí. Castillo Ceibón no es un pueblo, ni siquiera es un villorrio, no es ni una aldea. Castillo Ceibón son 4 casas de madera, que como por ahí sople un poco fuerte, no va a quedar nada. Y un poquito por las afueras de Castillo Ceibón, que repito, son 4 casas, todavía quedan las chozas de palma de la gente que trabajaba el campo, que hoy ya no están. Y después de un viaje con unos cuantos baches, porque si estás en Cuba y no hay baches, como que aquí falta algo, hermano, ¿no? A veces uno va por España y le digo, Mari, qué aburrida que es la carretera sin un solo bache, echo de menos Cuba, ¿no? Porque son baches, mis hermanos, son baches, son agujeros que puedes aparcar el coche dentro. O sea, después de llegar a Castillo Ceibón, después de llegar a estas 4 casas, nos recibe un niño con dificultad para moverse, medio desnudo, a la puerta del autobús, porque somos embajada diplomática cuando vamos a Cuba. Nos movemos en autobús porque hay un hermano de la iglesia que tiene un autobús y nos lleva con él. Nos recibe un niño con una alegría, con un gozo, y yo creo que ni los Reyes Magos producen tanta alegría a un niño de estos. Y no porque traíamos juguetes, sino porque éramos nosotros, la iglesia del Señor. A mí me... Y cuando bajamos allí, entramos en la casa, el pastor Orisbel nos contó la visitación que se hace, cómo se ministra, reuniones, y nos presentó a la madre del niño, Joana, que ahora está en el hospital. No con este niño, con otro, suyo. El niño que nos recibió en la puerta del autobús, hacía 8 meses que está sin ningún ataque epiléptico, porque sufría de epilepsia. Lloró por él. 8 meses, así nos dijeron, sin ningún ataque de epilepsia. Pero resulta que la mamá ahora está con otro hijo en el hospital, porque le tienen que abrir la cabeza y operarle de un tumor cerebral. Cuando entramos en aquel lugar, pienso que con otras palabras, pero en el mismo espíritu testificarían nuestros hermanos que estuvieron allí. Mis hermanos, yo cuando llego a lugares así, siempre a mi corazón, y no hablo de un corazón sensitivo, ni romántico, digo corazón fuente de vida, siempre viene este pasaje. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, que Dios nos llevara a ese lugar,
que el Señor nos abriera los ojos con esa mujer, con esos 2 hijos, dando gloria a Dios, alabando a Dios y diciendo gracias a Dios por el pastor, gracias a Dios por la palabra, gracias a Dios por poder orar juntos. Mis hermanos, para mí eso es revelación del Señor. Es decir, yo este lugar no lo hubiera encontrado ni con plano ni con mapa. Estos son tesoros ocultos que el Señor nos muestra. Y solo por ese momento, creo que incluso lo dije, solo por ese momento, sin palabras, para mí el viaje de todos los que fuimos, yo le pongo la firma, estoy satisfecho, Señor. Si solo me trajiste hasta aquí para ver a esta mujer. Raúl, por el pequeño, pudimos orar por la madre, y hay un mensaje de la madre que, para no extendernos, os lo enviaré a través del WhatsApp de la iglesia. Pero en la Guarapeta, que es donde empecé y que dije que ya estaba terminando, y lo voy a conseguir, en la predicación, en un momento dije esta frase: ninguna persona, no es mía, ninguna persona tiene el derecho de llegar a este mundo e irse de él sin dejar detrás de sí razones particulares y legítimas de haber pasado por él. ¿Verdad que lo habéis entendido? Dios nos ha traído a esta tierra para dejar huella. No porque, cuidado, que aquí... No, sino que Dios nos ha traído a esta tierra para dejar huella, porque Dios, igual que Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso en la playa de Mileto, no he rehuido dejar de anunciaros todo el consejo de Dios. Dios ha honrado a esta iglesia por su gracia, por su misericordia, por su amor, por sus propósitos eternos en gloria. Dios ha honrado esta casa dándonos la tarea, dándonos el ministerio, dándonos el servicio, no de fundar una nueva denominación, sino de ser usados por la gracia de Dios para que el remanente que Dios tiene en tantas denominaciones venga a la luz del Señor. ¿Escucháis esto? Y el que cree esto, y el que hace esto suyo, va a dejar una marca en esta tierra, mi hermano. Porque tendríais que ver la cara de la gente cuando vamos por Cuba y de repente se nos acercan y... Pastor, ¿usted podría darnos cobertura? ¿Cobertura? ¿Cobertura de qué la quieres? ¿De nata, de chocolate? ¿De qué quieres la cobertura? ¿Te puedo dar la misma que tengo yo? ¿Qué cobertura tiene, pastor? La palabra, todo el consejo de Dios y el Espíritu Santo. ¿Qué cobertura hace falta más? Entonces, pastor, ¿de qué denominación son ustedes? Entonces, pastor, ¿de qué institución son ustedes? Entonces, pastor, ¿de qué organización? Palabra de Dios, Iglesia del Señor, amantes del Señor, cristianos. Si no hay bastante con esto, nosotros no somos las personas que necesitáis. Os repito, mis hermanos, os repito. Si tomados de la mano del Señor, si somos en el poder del Espíritu Santo, dar este paso de fe, de atravesar el velo, esto es su carne, y caminar por este camino nuevo y vivo que Él abrió, quizá todavía quedaremos menos de los que somos hoy. Espero que no sea profético, pero igual todavía somos menos de los que somos hoy. Y no solo somos menos, sino más pobres, menos respetados, más humillados y más perseguidos. Pero yo no voy a renunciar a esta gloria, mis hermanos. Creo que ni yo, y aunque no soy nadie para hablar por los demás, ni algunos de los que están aquí. Porque el Señor nos ha concedido la gracia, no porque seamos, sino más bien porque no somos fuertes, no somos numerosos, no tenemos ningún poder económico, no estamos en los medios, no damos ningún espectáculo, no somos denominación, no somos organización, sino que esto es vivir por fe, mis hermanos. Esto es quedar sostenidos por un hilo que es la gracia de Dios.
Y el Señor nos está llevando a Cuba, sí. 15 años, mis hermanos. 15 años y se cerró una etapa. Porque ya entendemos de parte del Señor que ahora cuando vayamos donde tengamos que ir, ya no vamos a estar 11 días, ni 12, ni 13. Nos quedaremos allí la temporada que Dios permita. Porque necesitamos predicar todo el consejo de Dios, necesitamos evangelizar, necesitamos enseñar, pero hay que pasar tiempo con el personal, hay que pasar tiempo con los pastores, porque escuchas a algunos de nuestros hermanos y no saben ni lo básico de la Biblia. Y el pastor Julito, quiero decirlos aquí porque a mí esto es algo que bum, 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 y todavía no he compartido ni con los más íntimos. Voy a hacerlo hoy con la comida, pero creo que también este es el lugar adecuado. Y espero que nadie se canse con todo lo que estoy diciendo, sino todo lo contrario, mis hermanos. Yo creo que el pastor Julito, aunque sabe lo que dijo, aunque sabe lo que él dijo, no sé si tiene claro quién se lo dijo lo que él dijo. Porque a mí me ha traspasado y me ha tumbado, y no puedo ir ningún día a dormir sin que bum, bum. El último día, el domingo, cuando estuvimos allí, yo siempre tengo la costumbre, con los más allegados en Cuba, nos encontramos en la iglesia del pastor Lewis, y tengo un momentito de charla particular con cada uno, y allí les pido, Julito, Leonis, Lewis, ¿tenéis algo que decirme? ¿Qué habéis discernido en este viaje? ¿Os he faltado el respeto? ¿Habéis visto que he hecho algo mal? ¿Habéis quedado...? Este es el momento. Y en ese momento estaba a solas con Julito. Y Julito, mis hermanos, dice esto. Yo creo que todavía no sabe lo que dijo este hombre. Me dice así. Dice, pastor, si en la próxima asamblea de los hermanos en Cristo el presidente que tenemos ahora vuelve a ser reelegido, porque sabéis todos de que yo soy pastor de los hermanos en Cristo, ¿no? Yo tengo credencial, tengo diploma, yo estoy autorizado por los hermanos en Cristo para abrir una iglesia en cualquier lugar del mundo, para oficiar matrimonios, funerales, bodas, entierros, todo por el mismo precio, mis hermanos, todo. Pero lo bueno del caso es que me han hecho pastor de una denominación y la mitad de lo que yo predico cuestiona lo que la denominación enseña, pero esto me pasa por predicar todo el consejo de Dios. Entonces Julito dijo, pastor, si en la próxima asamblea de los hermanos en Cristo el presidente que tenemos ahora vuelve a salir reelegido, con el cual tenemos un profundo cariño y una buena relación, pastor, vamos a salir de La Habana y vamos a ir por toda Cuba a los hermanos en Cristo a enseñarles la palabra de Dios. Con lo cual yo entiendo que el Señor está abriendo la compuerta, mis hermanos. O sea, el Señor está diciendo, ¡hasta la cocina! Porque creo que el propio Julito, por el Señor, sabiéndolo o sin saberlo, se da cuenta de que no se puede seguir así. No se puede seguir con estos retales, con este Cristo fragmentado, con estas divisiones, sino que... Y a él esto le compromete, porque él es el secretario nacional de toda la obra. Que él nos respalde, que él nos apoye, que él diga adelante, está poniendo su cara, mis hermanos, está poniendo el rostro como un pedernal y nos está diciendo, vamos a por todas, mis hermanos. Vamos a anunciar todo el consejo de Dios. Y se está haciendo en Cuba, pero se está haciendo en Costa Rica. Se está haciendo en Colombia y a través de un hombre que es un ejemplo para todos. Con 74 años, el pastor Hernán. Se está haciendo en Argentina. Se está haciendo en Estados Unidos. Ayer volví a hablar con el pastor Jorge Olmo. Nos siguen esperando allí. Así que
mis hermanos, ahora ya termino, toma compromiso. Toma compromiso o con tu asistencia, o con tu asistencia y tu ofrenda, o con tu asistencia y tu ofrenda y tu oración, o con tu asistencia, tu oración y tu ofrenda y los viajes, o la comunión, pero toma compromiso porque si no, no podrás seguir en el barco. Porque el barco es del Señor y el barco tiene un rumbo prefijado. Y no lo voy a cambiar yo, ni lo vas a cambiar tú, ni lo va a cambiar nadie. Y ojalá que nadie tenga esta tentación. Se nos llama, se llama esta casa, se llama esta iglesia. Y esto no es para... Esto es para nosotros hoy aquí. Se nos llama a ir a las naciones en esta debilidad, en este anonimato. Se nos llama a ir a las naciones a predicar todo el consejo de Dios. Hay quien puede ir, hay quien no puede ir, pero todos podemos apoyar. Todos podemos ser parte de este llamado. Un llamado que, repito, no es fundar ninguna denominación nueva, sino, como decía nuestro pastor Jorge Pradas, y pastor, ¿qué me ofrece en su negocio? Mira, te puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas, y si eres tonto vendrás conmigo, decía. Y la gente iba. Y si eres tonto vendrás conmigo, decía. Y la gente iba. No a fundar una nueva denominación, sino a seguir amando a nuestros hermanos que están en ellas, y no siendo como los rescatadores que venimos, no, sino a dar la palabra, y como también decía nuestro pastor, y la palabra es la que hace el trabajo. Pero esta palabra, no esta palabra mutilada, cortada, seccionada, politizada, esta palabra es la que hace el trabajo, porque esta palabra es viva, es eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Y cuarta vez que digo que termino, o sea, ya nos acercamos al final. Acordaros, mis hermanos, que al primero que corta la palabra de Dios cuando predica, no es al que está sentado escuchando. ¿Sí? Al primero que corta la palabra de Dios es al que predica, porque él tiene que caminar por este filo. Y no se puede caminar por el filo sin cortarse. Espero haber sido claro. Espero que esta palabra, durante estos días, el Espíritu Santo la traiga una y otra vez para que sea meditada, sea probada y traiga una definición imprescindible en nuestras vidas.